www.juantoledo.es patrocina este espacio. Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había apuntado vamos a continuar en el universo mujer, después de la tertulia de mujeres, para hablar con la ya presidenta del Cabildo de Lanzarote, después del pleno que tuvo lugar ayer por la tarde, que tuvieron oportunidad de verlo aquí mismo en Biosfera Televisión, si no lo van a ver, tendrán oportunidad de verlo también repetido. En Biosfera Digital tienen además la crónica de lo que aconteció, un análisis del discurso, en fin, por información, que es lo que nos dedicamos, que no quede. Y hoy vamos a hablar ya con la presidenta, que ha pasado su primera mañana en el despacho oficial del Cabildo de Lanzarote, no toda la mañana porque creo que ha tenido ya algún acto fuera de la institución, y nos gusta saber en estos casos qué pasa esa primera mañana, que me temo que es bastante distinta a cuando vas el primer día de cole, el día 10 u 11 de septiembre, ¿no? Que no haces mucho y que, bueno, conoces cosas y demás. Presidenta Loli Corujo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, y Jaime. Muy bienvenida. Gracias. ¿Qué tal ayer? ¿Cómo se sintió en el Pleno? ¿Qué notó? ¿Cómo es eso de que tomas posesión como presidenta del Cabildo de Lanzarote? ¿Esperaba los discursos que hubo? ¿No los esperaba? Cuéntenos, ¿qué sensaciones? Bueno, en primer lugar, la sensación, quiero mandar un mensaje y trasladarlo de agradecimiento por tantas muestras de cariño, de afecto, de tantísimas personas que me quisieron acompañar en un día tan importante para mi vida política y para el propio Cabildo y la propia institución. En función de las intervenciones de los distintos grupos políticos representados en la corporación, pues bueno, no me ha sorprendido nada, fundamentalmente del presidente saliente, del portavoz de Coalición Canaria, que hizo reflejo de lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, ¿no? Pero en fin, por eso dije que no quería entrar ningún barrizal, sino hablar de proyecto, hablar de programa, del programa de gobierno que tenemos, y trazar las líneas maestras en las que se va a caracterizar los próximos 4 años del Cabildo. La frase es clara. Yo creo que nadie tiene ninguna duda de que el objetivo, lo dije en campaña, lo dije ayer también en mi toma de posesión, es la dignificación de la principal institución, del Cabildo, un Cabildo centenario que merece absolutamente todo el respeto por el conjunto de administraciones y organizaciones. Por eso quise tener referencia a los ayuntamientos que, gobernados por otras siglas políticas, tendrán la cooperación y la lealtad de la presidenta del Cabildo. En absoluto tendrán un tratamiento distinto e injusto por formar parte gobiernos de siglas distintas a la del Cabildo. Se acabaron las persecuciones, las amenazas por parte de los funcionarios y trabajadores de la casa, y también pues una que creo que merece la propia Fundación César Manrique, que espero y deseo mañana poder visitarles para, en mi nombre y en el nombre del Cabildo y del Gobierno, mostrar nuestras más sinceras disculpas sobre los últimos acontecimientos que tanto han avergonzado a la buena gente y a la inmensa mayoría de la sociedad insular. En definitiva, normalizar relaciones con todo el mundo, que los gobiernos están pues eso, ¿no?, para ayudar en lo que se pueda, pero sobre todo no para molestar, no o para agredir. Molestar, ¿no? Y con lealtad a las distintas organizaciones civiles, a los ayuntamientos y, por supuesto, respeto mutuo al conjunto de los trabajadores y trabajadoras públicas. ¿Ya ha tomado ya las primeras decisiones esta mañana en el despacho? Sí, ya las he adoptado tanto en materia de responsabilidad en las delegaciones de las distintas consejerías, ya se han hecho, ya se ha publicado, lo he firmado, y también pues un requerimiento a todos los departamentos jefes de servicio para conocer la realidad de cada una de las consejerías y áreas, para hacernos una composición de cuáles son los asuntos que están bloqueados, los que están proyectados, y la situación a los retos en los que nos vamos a enfrentar en los próximos días. Ayer dijo el expresidente, durante su discurso, su intervención en el Pleno, realizó el ofrecimiento sobre si usted necesita crear comisiones mixtas de trabajo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.
¿Se enteró ayer en el discurso o ya se lo había ofrecido anteriormente, que en fin, se supone que el tema de transición tendría que haber terminado ya porque hoy ya empiezan ustedes a currar, ¿no? ¿Se ha producido, se va a producir, va a aceptar usted esa comisión? Bueno, en primer lugar tuve conocimiento en el Pleno sobre esa afirmación o esa cierta predisposición, igual que tuve información de cuándo se iba a celebrar el pleno de mi toma de posesión por los medios de comunicación, porque tampoco hubo deferencia, un poco pues bueno, para que las personas que querían acompañarme y que viven fuera de la isla de Lanzarote tuvieran la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, eso ya es una etapa en la que, insisto, nos ha tenido acostumbrada a esta forma de hacer las cosas con poca elegancia, en mi opinión. Claro, porque ayer era un día en el que estaba la toma de posesión en el Parlamento de Canarias. Usted no quiso arriesgarse a que cualquier incidente le impidiera regresar y bueno, pues también se perdió, digamos, un día importante en la toma de posesión del Parlamento de Canarias, ¿no? Sí, un día importante porque además ayer se confirmó lo que ya habíamos trasladado, un pacto de progreso, un cambio importantísimo después de 26 años de gobierno, exactamente igual que lo que vamos a vivir en la isla de Lanzarote. Vamos a demostrar que otra forma de gobernar es posible y aquellos que se resisten a perder el poder, porque yo lo denomino y lo he denominado siempre como un régimen que además entienden las instituciones públicas desgraciadamente como propiedad, como si fuera algo patrimonial, ¿no? Y lo hacen tanto en el gobierno de Canarias como se ha venido demostrando en estos 10 últimos años de parálisis absoluta por parte del presidente saliente, como si la casa del Cabildo, que es la casa de todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Lanzarote, fuese suya, ¿no? Suya, y es lamentable. Esa es la manera de confundir el ejercicio del poder y de la responsabilidad con tu propia persona. Bueno, la última ya en cuanto al acto de anoche, y hablamos ya de algunas de las cosas que esbozó en su discurso. ¿Echó de menos a alguien ayer? No sé, nosotros la prensa siempre comentamos, pues no estaba tal alcalde, no estaba tal otro. Desde luego los 7 alcaldes no estaban, ¿no? No estaban los 7 alcaldes. No, echar de menos las personas que no pudieron venir y que me hubieran encantado que pudieran participar en mi toma de posesión. No podían venir pues por razones obvias, pues se había convocado en el Parlamento, y hablo del que próximamente será presidente del Gobierno de Canarias, que quería asistir también el presidente del Parlamento, Gustavo Mato, y otras personas que querían acompañarnos, pero estaba muy bien acompañada. Vino Santiago Pérez de La Laguna, vino el alcalde de vino muchísimos compañeros y compañeras también de otras islas, y mi familia y mis amigos y mis amigas, así que la verdad que feliz por un día, insisto, tan importante en mi vida. Bueno, en su discurso hizo hincapié en la transparencia, en la dignificación de la institución y en la solidaridad, también, un poco lo que comentaba ahora, solidaridad con los ayuntamientos, fundamentalmente en aspectos que tienen que ver con los servicios sociales, ¿no? Avanzó una especie de centralización un consorcio. Crearemos un órgano insular de atención, de ayuda domiciliaria y también de respiro familiar a los dependientes y a nuestros mayores. Conozco bien la realidad que vive todos los ayuntamientos en este servicio, y desde luego no dan abasto, por tanto vamos a tener un cabildo colaborador. Un cabildo que de verdad vuelva a ser lo que es, un cabildo que coordine, que colabore, que tienda la mano, que sea leal con las instituciones y que planifique, y en ese sentido creo que va a haber, estoy segura, que la forma de trabajar va a ser completamente distinta. Transparencia, la transparencia es un valor fundamental en cualquier servicio público, no tenemos nada que ocultar, por eso también crearé un órgano colegiado donde todos los miembros, tanto del gobierno como de la oposición, puedan solicitar, así como los ciudadanos, toda la información que requieran y que necesiten, porque no hay nada, insisto, aquello que no se quiera justificar, como digo, siempre pues tiendes necesariamente a pensar mal. Es el cabildo que suspende en transparencia de toda Canarias, y eso hay que darle un vuelco y un cambio. Luego habló también, en lo primero de hecho de lo que habló, del tema profundo ya de política, adelantó que va a ordenar la revisión del ciclo integral del agua, pero no un tema interno, sino al Consejo Consultivo, y también que exigirá responsabilidades si acaso esos informes pues lo recomiendan, ¿no? Efectivamente.
Creo que todo lo que ha venido aconteciendo con la adjudicación del ciclo integral del agua en Lanzarote nos ha preocupado y mucho. Y a mí especialmente me ha ocupado por todas las críticas, las filtraciones que no son ciertas, que se ha intentado vertir en contra del Ayuntamiento de San Bartolomé y mía propia como alcaldesa. Creo que son muchos los asuntos que hay que clarificar y sobre todo algo que vamos a hacer, que debe hacer cualquier cargo público, es respetar la ley, respetar la sentencia. Hay una del Supremo. Las sentencias del Supremo están para cumplirla, por tanto la revisión se va a hacer. Y se va a hacer, se dará conocimiento al Pleno y se trasladará el expediente al Consejo Consultivo. Y será el Consejo Consultivo el que determine si efectivamente ha habido una vulneración a la hora de la adjudicación o por el contrario se ajusta a la ley. En todo caso, todo lo que iremos haciendo, cada paso que se irá dando en este como en otros asuntos, será con absoluta transparencia, con luz y taquígrafo. ¿Y cree usted que en este mandato que empieza ahora deberemos de preocuparnos de una manera notable en torno al tema del agua? Lo digo porque la Asamblea de Madrid ya ha mostrado su interés en desinvertir en los lugares que no sean de la Comunidad de Madrid, ¿no? Recordemos que Canal Gestión es propiedad de Canal de Isabel II, que es una empresa madrileña, y la Asamblea de Madrid ya ha dicho, en fin, que deberían ir desinvirtiendo fuera de los lugares. ¿Puede que esto que pase algo con respecto al agua? ¿Teme usted que sea un debate importante? Se va a dar un debate importante, sin duda, entre otras cosas porque había un compromiso de inversión de 50 millones de euros y las pérdidas del agua siguen existiendo. Sí. Entre otras cuestiones, todavía podemos hablar cómo el sector agrícola, el sector primario sigue demandando que llegue el agua en condiciones y no llega en los diferentes pueblos de la isla. La calidad del agua no es buena, es decir, tenemos que hacer una auditoría y una auditoría seria. A nosotros nos encantaría que el servicio fuese público, 100%, del agua. La empresa Inalsa vivió lo que ya todos conocemos y por tanto ahora lo que sí me interesa es clarificar la situación jurídica en la que nos encontramos en este momento. La Asamblea de Madrid efectivamente ya se pronunció al respecto. Ahora hay una constitución de un nuevo gobierno que espero y deseo que siga en la misma dirección, y en la dirección en definitiva es clarificar todo aquello que ha olido durante mucho tiempo en relación a Canal Isabel II, y aquí muchas cosas que también hay que aclarar y que preocupan, de verdad que preocupan porque no huele bien. Ha habido un oscurantismo que ha sido absolutamente injustificado. Llegado el caso, ¿estamos preparados para asumir un servicio público del agua? ¿Le asusta esa posibilidad? A mí en gestión no me asusta nada. Yo creo que teniendo un buen equipo, teniendo posibilidades, teniendo una administración que vamos a conocer los recursos que tenemos a disposición, conociendo la realidad insular y teniendo lealtad y cooperación y acogiéndonos bien a las subvenciones y a la justificación de las mismas y tendiendo la mano con el Gobierno de Canarias, que por primera vez el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote pues están gobernados, ¿no?, por socialistas. Eso, quieras o no, también es una tranquilidad a la hora de explicar la sensibilidad que tenemos en determinados asuntos que en definitiva afectan a las personas, a la calidad de vida de las personas. Introdujo usted un elemento en el discurso que es una cuestión que está suscitando ya reacciones en todo el mundo, que es el cambio climático. Dijo que esperaba que el Gobierno de Canarias cumpliera con su promesa de instalar en Lanzarote un observatorio de cambio climático y que si no, deberíamos pensar en crear uno propio, escalado obviamente a nuestras responsabilidades, ¿no? Probablemente fue el único momento en el que el expresidente sonrió durante todo el discurso. Digo esto porque, y aprovecho para preguntárselo, ¿cree que todavía no nos tomamos excesivamente en serio lo del cambio climático y que en un sitio como Lanzarote plantee en un momento determinado un observatorio de vigilancia sobre cómo cambia el clima, los fenómenos, los nuevos insectos que aparecen o los que dejan de aparecer, etcétera? Pues no nos lo tomamos en serio. Es responsabilidad de los poderes públicos. Y desgraciadamente en estos 10 años no se ha hecho absolutamente nada, eso sí.
vender muy bien a través de pantallas y de presentaciones en PowerPoint, donde planteaban que Lanzarote iba a tener el primer observatorio canario de cambio climático. No solo no fue real, sino que no se hizo absolutamente nada. Ruedas de prensa, todas las que quiera, manifestaciones al respecto, muchísimas, no se cree. Y no se cree en aquello tan importante como es cómo nos vamos a comportar de aquí a los próximos años. El aumento de temperatura ya es indiscutible. Y esto tenemos que ver no solo cómo va a afectar a la calidad de vida de la gente, cómo vamos a afrontar esos grandes retos, cómo hablábamos de insectos que empiezan a aparecer y que se pueden convertir en vectores de enfermedades. Podemos hablar de tantísimas cosas como cómo afecta el aumento o la subida del mar, del nivel del mar, y cómo perjudica eso directamente a nuestros cultivos como la vida, como la viña, ¿no? Como la vid. Es decir, que son tantas cuestiones que te parecen de una tan enorme irresponsabilidad. No trabajar en la medida en que podamos, con el compromiso que tengamos en cada una de las administraciones, en los grandes retos, en mi opinión, el reto más importante al que se enfrenta la humanidad. Por tanto, claro que entiendo que ellos no tengan sensibilidad y que no hayan puesto este asunto como un tema fundamental, transversal y que debe dirigir cualquier decisión y acción política. Eso es como cuando hablábamos de sostenibilidad. Recuerdo la última presidenta del Cabildo, censurada precisamente por el presidente saliente Manuel Armas, cuando hablaba de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, se reían, se mofaban determinados medios de comunicación y ellos mismos. Hoy utilizan el término como si lo hubieran descubierto hace apenas 3 días. En fin, esa falta de compromiso, de rigor, de gestión, de sensibilidad, de mirar, de invertir en conocimiento, de invertir en definitiva en formación, es lo que nos ha empobrecido tanto en estos años. Una comparación, efectivamente, recuerda aquellos tiempos sí, donde la presión de desarrollo sostenible causaba Reían, cierta hilaridad. Y hablando de sensibilidades, anunció usted también ayer en su discurso la diferenciación de los centros turísticos de toda la vida, los que llevan marcada la huella de César Manrique, y los otros que se han incorporado a la EPEL, ¿no? A la empresa que se llama así, y que bueno, pueden ser pues el Museo Submarino, el Museo Arqueológico, la Casa Amarilla o el Bar del Almacén. ¿Quiere diferenciar lo que tocó Manrique de lo que no ha tenido? La huella de Manrique es intocable, es imperecedera, y nuestro compromiso es protegerla. No se puede desvirtuar ni banalizar como se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Por tanto, tienen que tener, es un hecho diferenciador, y como tal tiene que colocarse en el lugar que corresponde. Lo decía ayer, quienes vienen no solo se asombran, sino se quedan absolutamente enamorados, un destino único, y esta huella de César, este arte, por respeto a su obra, a los propios centros y a esta maravilla de intervención entre el arte, la cultura, la naturaleza. Nos sentimos tan orgullosos de haber tenido a este artista el más universal, el más visionario, el que nos ha dado todo, que por tanto no se puede banalizar con la incorporación de otros equipamientos y de otros centros que nada tienen que ver con los centros históricos de César. Así que ese es un compromiso clave. También quiero mandar un mensaje, como lo hice ayer, de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de los centros de arte, cultura y turismo, que algunos pretenden llamarlo, ¿no?, con aquella sigla fría, ¿no?, la EPEL CATS, en fin, como que no pertenecen al Cabildo Insular de Lanzarote. Demostrarles mi agradecimiento porque ellos son la imagen, su compromiso, su esfuerzo por seguir manteniendo y conservando los centros y su legado, el legado de César. Y también me comprometo al mantenimiento de los mismos porque están francamente abandonados. ¿Y esas otras instalaciones, como las ha citado, Museo Submarino, Museo de Arqueología, seguirán hacia adelante o hay que repensar algo o algo? Hay que repensar seguro muchas cosas, tendremos que repensar tantas. Primero vamos a conocer de verdad los datos exactos de cada una de ellas y veremos por supuesto en qué situación se encuentran. La unidad de explotación de los centros será siempre pública, y cuando yo hablo de los centros de arte, cultura y turismo, hablo de César Manrique y hablo de nuestros centros históricos, de aquello que nos identifica, la seña de identidad de Lanzarote. Hay que protegerla, hay que mimarla, hay que conservarla, no solo su patrimonio, su arte, y también, por supuesto,
el legado de sus trabajadores, que también, insisto, son grandes protagonistas, ¿no? de toda la historia de César, que todavía siguen ahí. Y adelanta también un repensar, el banalizar los centros turísticos y otros espacios también en torno pues, a actividades que hay dentro. Ofertas culturales, efectivamente, volver a colocar a los centros como un referente en el ámbito cultural. Hay conciertos, muchas decisiones por no que, decir desde luego, ninguno en concreto, hay conciertos que pueden... que van a desaparecer, claro. ¿Van a desaparecer? Sí. ¿El Jameos Music Festival? Bueno, sí, habremos, insisto, tendré que hablarlo todo, obviamente con el gobierno. A mí me gusta trabajar de forma clara, pero sí, habrá un cambio significativo, por respeto a los centros y una oferta cultural digna que merece Lanzarote. Bueno, vamos a ir terminando ya, pero hay otras cosas que sí me gustaría hablar. Introduce usted la vivienda entre las prioridades del gobierno insular. Se ha intentado esta legislatura y se ha respondido en varias ocasiones que bueno, no es una competencia sí. Aquí cuando no se cree en algo, cualquier responsable, como presidenta del Cabildo, tengo que dar respuesta a una situación que se ha convertido en emergencia habitacional en la isla de Lanzarote. La incidencia del alquiler vacacional ha supuesto un incremento significativo de los alquileres, del valor del alquiler, ha subido casi un 40%. Están expulsándose las familias enteras, no tienen dónde vivir. No existe un plan de vivienda a corto, a medio y a largo plazo. La última promoción de vivienda pública que hizo el gobierno de Canarias hace 20 años. Por tanto, vamos a crear un consorcio donde los ayuntamientos, el gobierno de Canarias, el Cabildo y también el Estado vayamos a dar soluciones urgentes y excepcionales a una realidad que no podemos mirar hacia otro lado. La vivienda es uno de los principales problemas que tiene la isla de Lanzarote. Y no solo hablo de jóvenes, sino, insisto, de todas las edades, de gente que no puede afrontar la subida tan importante del alquiler y que la demanda es superior a la oferta. Y esto tenemos que planificarlo bien. Y además ayudas al alquiler a todos aquellos, primero a las personas más vulnerables y que requieren de un esfuerzo de la administración. Está recogido el derecho en la propia Constitución española, pero es que conozco realidad porque con mi responsabilidad como alcaldesa lo he sufrido y vivido en mi propia piel, de gente expulsada de sus viviendas, con menores, con niños y con niñas que no saben a dónde ir y que no tienen, y que aun estando trabajando no pueden afrontar el gasto del alquiler. Dijo también nuevo protocolo en violencia machista y también nuevas políticas en igualdad. Política en igualdad es clave, fundamental. Y la violencia machista, he tenido también experiencias muy desagradables. Se creará durante 24 horas, los 365 días del año, un servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Así también como otro tipo de servicios y de tipología acompañada dentro de esa violencia machista, donde no se ha actuado siempre como se debiera, con los recursos, con los servicios, con la eficacia, con la eficiencia y con la protección que requiere este tipo de situaciones. Por tanto, las ONG contarán con la colaboración del Cabildo, igual que los juzgados y las propias cuerpos y fuerzas de seguridad. Crearemos una red importante de protección que nos permita, primero, tratar e intervenir en casos como desgraciadamente ocurren, en esta lacra que en este siglo XXI nos sigue tocando vivir y con la que tenemos que afrontar y luchar, y luego ya, por supuesto, tenemos que trabajar en materia de prevención, y la prevención es fundamental en todos los ámbitos, pero en igualdad es clave. Por tanto, haremos programas específicos para centros educativos, para institutos, para distintos colectivos que requieren formación en materia de igualdad. Pero hablar de igualdad, si no la establece dentro de un propio plan de igualdad en el Cabildo, estamos hablando de un doble discurso. Por tanto, se aprobará un plan de igualdad entre mujeres y hombres en la propia casa, en los trabajadores y trabajadoras del Cabildo Insular de Lanzarote, así como mejorar la accesibilidad y también todo lo que tenga que ver con discapacidad, incorporarlo dentro de la plantilla que me consta que hay todavía vacantes, ¿no? y que debemos incorporar. Pero sí, la igualdad, la prevención, eso se tiene que trabajar de forma transversal, siempre. Y es un concepto, es una manera de entender la vida.
Entiendo que no hay sociedad más justa, ni puedes soñar en una sociedad justa si no es una sociedad igualitaria y por tanto feminista. Y como creo firmemente en esto, cada decisión que adoptemos irá en esa dirección, en facilitar, en promover, en exigir la igualdad real, no la igualdad formal, que esa ya estamos acostumbrados a vivirla. Bueno, se habló poco de territorio, poco para lo que mucho, que me imagino que se va a tener que abordar Sí. a partir de ahora, porque está todo por hacer, la GERIA, el PRUC, el propio Plan Insular de Ordenación del Territorio. ¿Se marca plazos para intentar aprobar alguna cosa de estas? Primero quiero tener, no se ha creado el órgano ambiental, no se ha adaptado tampoco a la ley del suelo, es decir, muchas cosas se han dicho, insisto, en PowerPoint, pero nada se ha hecho en realidad. Será una competencia que tendré como presidenta del Cabildo, la Consejería de Política Territorial, de Ordenación Turística, de Medio Ambiente, Patrimonio, y también llevaré los centros de arte, cultura, turismo, reserva de la biosfera y cambio climático. Creo que el conjunto de los grandes retos a los que vamos a enfrentarnos en los próximos años debe asumirse desde la presidencia del Cabildo. Por tanto, no me marco plazos porque quiero saber primero cuál es el diagnóstico de la realidad, tender la mano siempre a todos los grupos, a los dos grupos de la oposición, y lo que sí puedo garantizar es que serán una realidad, sin duda. Esta legislatura se aprobará antes que tarde, ¿no? Se aprobará todo el tema bloqueado durante tantísimos años en materia de planificación. Y la última, aunque se habló también de muchísimas otras cosas, sanidad, educación, como es natural, pero el tiempo es el que es, incluso nos pasamos ya un poquito. Arrecife. Sí, Arrecife. Tuvo, en fin, un gesto, ya lo había dicho, ¿no? En la campaña electoral, pero además también lo interpreto yo como un gesto de amabilidad ante una mujer que ha arriesgado mucho, como es la presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez. A la alcaldesa de Arrecife, que además siempre lo hemos hablado durante todo este tiempo, y hemos dicho que Arrecife tiene que volver a recuperar su capitalidad, tiene que volver a colocarse como lo que es la tercera ciudad en Canarias, y tiene que tener un cabildo que colabore, que coordine, que planifique, que ayude, que sea leal. No se trata de tutorizar en absoluto, se trata de respetar el gobierno, respetar a su alcaldesa, respetar todos los proyectos que tienen metidos en gavetas que difícilmente han podido resolver por las carencias enormes que tienen también en cuanto a asistencia técnica y jurídica. Por tanto, el Cabildo de Lanzarote se va a centrar, lo dije en campaña y se lo decía en todos los municipios, miren, la gente de Lanzarote es muy buena gente, somos muy buena gente, y cuando tú hablas con alguien de Teguise, de Tinajo, de Yaiza, de San Bartolomé, de Tías, de Aría, de cualquier municipio, te dicen siempre, le dicen, oye, es que Arrecife debe ser prioritario, y nadie te dice que no. Todo el mundo coincide porque todo el mundo quiere sentirse satisfecho y orgulloso de su capital, y la capital necesita ayuda, y necesita inversión, y necesita cooperación, y esa lealtad la alcaldesa sabe que cuenta conmigo sin duda, y sin fisura además. Pues Loli Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Muy buenas tardes y mucha suerte en su labor, que será la que también disfrutemos todos nosotros. Muchas gracias. Aquí lo dejamos, mañana jueves volvemos con más cosas, no se vayan.